Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá, Divrei Torá. Y hoy ha llegado el turno de la Parashá Shoftim para su cuarta aliyá. Bienvenidos. Santi, bienvenido. El título de hoy, La perfección de lo simple, me gusta mucho. ¿De qué trata este tema? Bueno, este tema es un tema especial, es un tema interesante porque encontramos en el verso que vamos a estudiar de la Parashá de hoy de Shoftim, es un verso que se ha usado mucho y habla sobre la palabra tamim. Y ahí sobre esa palabra tamim encontramos unas cosas interesantes. Bueno, entonces capítulo 18, versículo 13 del libro de Devarim dice lo siguiente. Tamim tihie im Adonai Eloheija. La traducción nos dice, íntegro serás con Adonai tu Elohim. Y pues de ahí viene entonces esta palabra tamim, íntegro, perfección. Sí, es una palabra que se usa muchas veces en la Torah como íntegro, otras como perfecto y hace referencia a un alto grado de compromiso, sobre todo, y ahí con Hashem, ¿no? Entonces los rabinos enseñan muchas cosas sobre eso. Ahí te dice que íntegro serás con Hashem y ante Él, ¿sí? Y cuando estábamos estudiando esta me pareció muy interesante el hecho de esa orden, de esa sugerencia de perfecto serás con Hashem. ¿Sí? Se puede interpretar de varias formas, como que perfecto vas a ser si estás con Él, pero también que tienes que ser perfecto con Él. Y muchas veces cuando nosotros estamos en el compromiso y ateniéndonos al compromiso, puede parecer muy grande ser perfecto, ¿no? O sea, ser perfecto, ¿quién puede ser perfecto? Es algo que uno le huye al tema por la fuerza que tiene esa palabra. Cuando tuvimos la oportunidad de reflexionar, nosotros nos reunimos los martes a propósito, están cordialmente invitados a Mercado Café. El día que tenemos para reunirnos son los martes para estudiar lo que vamos a compartir en estos videos. Me acordé precisamente que en relación a esto, el término tam está relacionado o usado en la Gadá de Pesaj, y ahí es en donde hay una conexión muy bonita. La palabra tam es usada en esa Haggadah para describir al hijo simple de las preguntas que se hacen en la Haggadah en el ser de Pesaj. Recordemos que son 4 hijos, el sabio, el malvado, el simple y el Y el que no sabe despistado, preguntar, sí, sí. despistado. Lo describe así el rabino en esa Haggadah. Entonces, casi siempre se superpone al hijo sabio contra el malvado y al hijo simple contra el despistado, y en la mayoría de comentarios lo que se puede hacer es que el simple es como el más, de pronto, que no está tan comprometido. Es justamente esa la palabra, compromiso. Pero el rabino explica que el que está en más peligro, y sobre todo por cómo se le responde, es al hijo que está despistado, porque el hijo que está despistado no está ni siquiera pensando en la Haggadah, ni siquiera tiene una clase de compromiso alguno. El hijo simple pregunta y pregunta de una forma concisa, y se le responde de una forma concisa, pero no se le tiene que responder porque el Señor nos sacó de Egipto, no se le tiene que responder de esa forma, sino simplemente se denuncia, porque se da a entender que ese hijo está comprometido con la Haggadah, con poner atención, con todas esas cosas, simplemente es simple. Y, y se debe sobreponer ese por encima incluso del despistado, que el rabino dice que lo tienen que poner incluso por debajo del malvado, que es el que en más peligro está, ese hijo despistado. Cuando de pronto usted nos oye hablar de estos hijos y demás o de la Gadá, para ponerlo rápidamente en contexto, en el texto bíblico se mencionan alrededor de la salida de Egipto los hijos preguntando. En una ocasión en Shemot va a decir, y cuando tu hijo te pregunte qué significan estos estatutos, estas normas, estas leyes, y entonces esa pregunta tan elaborada, la tradición enseña que la hace un hijo sabio, ¿sí? Hay otro que va a decir, para ustedes, ¿qué es este rito? Ni siquiera se incluye. Entonces es aquel que es el malvado. Y de allí surgieron este tipo de hijos que hay dentro del relato. Pero lo interesante es notar que aquel que llaman el hijo simple, en hebreo también la palabra entonces está conectada, que no es simplemente simple, sino perfecto.
Y muchas veces ahí es en donde radica la clave del poder hacer cosas en la vida que, como lo decíamos hace un instante, si hablamos de, como el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, pues uno dice, ¿cómo? De repente no voy a poder. Pero si el Señor te dice, anda delante de mí y sé simple, como que ya tienes una alternativa que te motiva a decir, bueno, y a veces esa simplicidad es la que necesitamos en la vida. Nos complicamos la vida, somos expertos en complicarnos las cosas, en buscar la forma más difícil. Pareciéramos un poco como el rey que llega a querer ser sanado de su enfermedad de lepra y el profeta simplemente le dice, ve y sumérgete. Y el siervo es más inteligente, fíjense. El siervo es el que le dice, mire, si te hubiera pedido una cosa complicada, la hubieras hecho. Pero como te pide una cosa simple, no la haces. Entonces ahí es donde tenemos como esta riqueza de poder entender que la perfección está cuando se pueden hacer las cosas de una manera práctica, simple. Y no complicarse y sobre todo entender que la simpleza pues también tiene grandeza y que tiene grandeza en el nivel de compromiso. Que sea simple no significa que no estés comprometido. Esa palabra simple, por ejemplo, lo podemos encontrar en Génesis 25-27 cuando se nombra a nuestro padre Jacob en justaposición con Esab. Esaú. Y se dice que él era un hombre Tranquilo, dice tranquilo. Dice. alguna de las traducciones, que es interesante ver que allí le gustaba morar en tiendas, que es Entonces, una relación de estudiar Torah, y que era un hombre tam, que era un hombre simple o era un hombre en ese sentido perfecto. y sobre todo que en esta palabra Tam también encontramos al Mashiach de una forma muy bonita, y es que si, digamos, leemos al contrario las palabras, Tam es Met, en hebreo que es muerte, y Tamim es Mimet, que es quien murió. Y la gematría de la palabra Tamim es 490, y también puede ser como Mashiach Sot. El Mashiach es secreto. Y lo podemos entender también en Mateo 25, en Mateo 5:48. Está anunciado así, y es muy bonito entenderlo de esa forma. Dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre es perfecto. Y está en un contexto de amar a los enemigos, esa palabra que dijo nuestro Señor está en un contexto de amar a los enemigos, de entender al otro, de no juzgarlo. Y es un tema de compromiso. Ser perfecto ante Hashem, sí, pues podría ser difícil, es muy difícil, pero con cosas simples, empezando a cumplir poco a poco, podemos entender Alcanzar ese nivel. ese nivel y llegar a ese nivel del Mashiach. Nosotros como siervos de Él tenemos que lograr estar a ese nivel de Él para rescatar su nombre, para elevarlo también como discípulos que somos de Él. Entonces es importante saber eso. El Mashiach nos dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pues excelente reflexión, que el Señor nos permita ser perfectos y simples. Muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.